A lo mejor leyendo el título de este capítulo piensas que se me están yendo un poco las cosas de las manos. Y a lo mejor no te equivocas. Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura digital y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 26 de mayo de 2026, anda mira, y este es el capítulo 2973. Emilcar Daily es uno de los podcasts en activo más veteranos de España con 15 temporadas y más de 2.900 capítulos. Si quieres que sea parte del comienzo de tu jornada todos los días, suscríbete a Emilcar Daily Premium para tener acceso a los capítulos exclusivos de lunes y viernes, así como también a los demás con sonido en HD, acceso anticipado al filo de la medianoche y sin publicidad. Todo esto por solo 4 euros al mes si eliges el plan anual. Visita emilcar.fm/daily para suscribirte y únete a la comunidad creciente de oyentes que disfruta de Emilcar Daily cada día. Antes de empezar, que tengas claro que este capítulo de hoy no es un capítulo de podcasting, aunque pueda parecerlo. Es un capítulo de inteligencia artificial, ¿vale? Porque, bueno, pues sí, voy a hablar de que he desarrollado un hosting de podcast premium, que es algo que he ido contando con cierto detalle en los capítulos de Sujétame el Micro Premium, en la parte de Premium allí. Pero no vengo aquí a contarte las cosas con tantísimo detalle. Simplemente vengo a hacerte un esbozo en general para que veas lo que he hecho con la inteligencia artificial. Yo. ¿Vale? O sea, yo que me he dicho muchas veces en este podcast y en otros que no es que llegue tarde. No, es que cuando yo he llegado ya no se veía, ya se había ido. No se veía ni por el horizonte. ¿Vale? Y sin embargo, pues lo he conseguido. Me he puesto a hacer cosas. Partía con un escepticismo salvaje, más cosas que yo haya dicho aquí en el podcast. No veo cambios que, o sea, lo va a cambiar todo, ¿qué es lo que va a cambiar? Necesito que alguien me diga qué es lo que va a cambiar, ¿no? Porque esa expresión me sigue dando rabia, de no sé qué, lo va a cambiar todo. No, eso es cuando uno quiere ser grandilocuente, pero tienes que explicar qué. Cuando empecé a usar ChatGPT, poco a poco, pues le empecé a ver cierta utilidad, ciertas cosas, ciertos no sé cuántos, incluso, creo que fue en finales del año pasado, finales del año pasado, del curso pasado, mejor dicho, es decir, por estas fechas a lo mejor me hice una cuenta premium, pero aún así seguía con muchas dudas. Y cuando otros más adelantados, como mi queridísimo amigo Víctor Correal, empezaron a hacer pequeños desarrollos con Cloud, sobre todo, yo le escribía como desesperado, oye, mira, creo que este tren se me escapa, le dije, él me lo recuerda muchas veces, creo que este tren se me escapa, no sé, me pongo y no consigo resultados, etcétera. Es decir, que yo parto de los estratos más bajos de todo esto. Y pues al final me he creado mi propio hosting de podcast premium. Este es el estado de la cosa. Partiendo con mucha ayuda, ¿vale? Te explico, básicamente. Si eres suscriptor del Daily Premium, o de Weekly, o de cualquiera de mis podcasts premium, o lo has sido, ya sabes cómo funciona. Tú te suscribes y entonces recibes un feed. Un feed que es el mismo de todo el mundo. O sea, emilcar.fm/feed/Daily Premium. Me lo invento, no sé si es exactamente, ¿vale? Y como es un feed que se genera en WordPress, que se genera en emilcar.fm, que es un blog en WordPress, pues antes del feed tú tienes que poner tu usuario y contraseña, ¿vale? Entonces sería https usuario @contraseña emilcar.fm/tatar. Esto no es una cuestión de podcasting, esto es una cuestión de WordPress, de cómo WordPress permite autenticarte para acceder a contenidos que están, digamos, reservados para determinados usuarios. Y esta misma vaina se ha usado para los podcasts premium. Entonces yo tengo un plugin de podcasting que se llama PowerPress que te permite generar feeds de podcast y entre ellos feed de podcast premium, y eso lo combino con un plugin de restricción de contenidos, Easy Restrict, que es el que me dice, mira, estos son los planes, esto lo vamos a hacer así, dame tu cuenta de Stripe que me vinculo, y entonces cuando alguien entre a partir del formulario le ofrezco todos los productos que hay y en función del que elijan, luego les voy a dar acceso a uno u otro podcast con otra serie de configuraciones, ¿vale? Así es como funciona. Bueno, pues esto es un dolor de cabeza horroroso. ¿Por qué? Porque las aplicaciones de podcast, este rollo de usuario y contraseña lo llevan regular, porque fuerza a las aplicaciones de podcast a efectuar la autenticación. Es decir,
Las aplicaciones de podcast están pensadas para coger un feed y descargarse a cholón. Cuando de pronto el feed le dice, pero tú ¿de quién eres? Entonces la aplicación de podcast tiene que irse a eso que le han dado y decir, anda, pero si hay aquí un usuario y contraseña. E intentar decir, yo ser usuario, tener contraseña. Yo me lo imagino así. Y eso no siempre anda bien. Hay aplicaciones que son legendariamente malas en esto, como por ejemplo Pocket Casts, que además es una aplicación muy extendida. Básicamente 1/3 de vosotros y vosotras usáis Pocket Cast. Luego Overcast siempre lo ha hecho mucho mejor. Incluso no hacía falta ponerle el feed con el usuario y contraseña. Tú podías el feed genérico y Overcast te preguntaba el usuario y contraseña. ¡Qué friendly! Bueno, pues lleva unos meses horrorosos. Y luego Apple Podcast 3/4 de lo mismo. Apple Podcast siempre ha funcionado muy bien con estas historias y también lleva un tiempo que fatal. He perdido suscriptores. A los que de pronto el feed les dejaba de funcionar. La solución era siempre la misma. Ve y cambia la contraseña, usa una que solo tenga números y letras y vuelve a intentarlo. Aun con todo y con eso había gente que no lo conseguía. Incluso hemos tenido nuestras crisis, ¿no? O sea, ha habido periodos en los que especialmente fallaba la cosa. Y había usuarios, no, yo he perseverado todos los días, lo he intentado hasta que lo he conseguido. Eso es vida. Eso es vida. Entonces yo siempre había querido tener un feed como los que notaba Mumbler, la plataforma de podcast premium donde yo estaba, pero que tuvo que cerrar y me tuve que ir. Donde el feed no tiene un usuario y contraseña. El feed es una cosa larguísima con unos números que nadie entiende, pero es el tuyo y funciona a la perfección, ¿vale? Entonces, yo ya había hecho algunas cosas con la inteligencia artificial. Uso mucho ChatGPT para cuestiones de tratamiento de información, que luego me da puntos para que yo luego los incorpore a los guiones, es decir, es una ayuda ahí muy interesante y para otras cosas. Y había estado empezando a usar Claude para pequeños desarrollos, para pequeñas cosas que me hago, para PDFs en el trabajo, en fin, estaba ahí en todo lo suyo. Y entonces Joan Boluda, con su propia inteligencia artificial, creó un sistema para generar feeds usando esta forma, ¿no? Que en vez de ser usuario, contraseña, no sé qué tal, que sea emilcar.fm/feed/1875h2w.xml. Entonces me dijo, dice, te lo paso, se lo das a tu IA y lo adaptas. Y bueno, me he montado aquí un chiringuito de narices con este tema, porque la parte principal ya estaba desarrollada por Joan y por su IA, pero él lo hacía para una cuestión muy concreta, para una forma muy concreta en la que él tiene su podcast, Así lo hacemos, un podcast sobre emprendimiento, sobre negocios, pero la forma en la que él tiene su podcast y la forma en la que yo tengo los míos es muy distinto. Entonces, al final, después de un montón de iteraciones, después de darle muchas vueltas, después de mucho prueba-error, después de mucho, Dios mío, no sé lo que estoy haciendo, ¿sabes? Como el meme ese que de internet que se ve un perro delante de un ordenador, pues yo me he sentido así 300.000 veces. También he aprendido un disparate, ¿vale? Pues al final la cuestión es que me he montado un chiringuito de narices que Carlos Tenor, el creador de Podstatus, que es un servicio que recoge reseñas de tus podcasts y mucho más, me ha dicho, ese pollo que tú tienes ahí montado, hay hostings que no lo tienen, ¿vale? Por eso digo, sin temor a equivocarme, que yo, el que se quedaba atrás, el que este tren se le escapaba, el que no veía qué cambiaba esto, e incluso el que después de salir de Mumbler también publicó un capítulo que decía yo no quería ser mecánico. O sea, para no querer ser mecánico me he desarrollado de una forma u otra un hosting para podcast premium. Entonces, aquí lo que ocurre es que yo los capítulos premium los subo a un CDN, eso ya lo hacía antes, esto no es ningún hechizo nuevo. Un CDN es pues como Amazon Web Services, un espacio donde tú subes archivos y ya está, ¿vale? Los subo a un CDN y tengo unas movidas en Cloudflare, ¿vale? Unas, porque es que no te los explico, bueno, sí te los explicar mejor, pero es un rollo. Tengo en Cloudflare una serie de historias que lo que hacen es revisar a la hora que yo le digo, en mi CDN si hay capítulos nuevos, y en el caso de que hayan capítulos nuevos, se va a WordPress, donde yo he escrito un post, en el capítulo de hoy no sé qué, no sé cuánto, coge de ahí los datos de ese WordPress, los empareja, siguiendo ciertos parámetros que yo he establecido, con ese MP3 que se ha encontrado en el CDN. También busca en el CDN si hay algún archivo de imagen de ese capítulo en concreto. También busca si hay un archivo de subtítulos. También busca si hay un archivo JSON, que lleva las secciones, que muchas veces marco en Weekly o en podcasts más largos. Y con todo eso monta el feed. Aparte, lo último que hemos hecho ha sido echarle unos hechizos con unos tokens y unas movidas,
¿vale? Que eso mi CDN también lo tiene. Todo esto a base de dame la API, dame el token, dame el no sé qué. O sea, movidas que yo hace un mes y medio te digo, no gracias señora, suélteme el brazo, ¿vale? Entonces, lo que hemos conseguido ahora con todo esto es que las URLs de esos archivos MP3 que antes eran más o menos ahí a la vista y que, bueno, pues como ya me habían demostrado, se podía acceder a ellas, pues ahora llevan un hash basado en un token, basado en el suscriptor, y todo esto con un ojo siempre echado a Stripe, ¿vale? Para ver si el suscriptor está pagando o no está pagando. O sea, una movida de 100.000 pares de narices. Donde Stripe es el que valida, sí, a este tío dale un feed, ¿vale? Allí se genera ese número largo que forma parte del feed. Luego eso se va a WordPress porque es WordPress quien se lo dice al usuario. Oye, en la zona privada, tu feed es este, amigo, póntelo. Y luego por medio, saltando muchas cosas. Por ejemplo, quiero que aparezca el capítulo de la temporada. Quiero que aparezca, como ya he dicho, la carátula de cada capítulo si es que la he puesto. Ojo con las transcripciones. Quiero que intentes calcular la duración del capítulo para que se pueda ver antes de ser descargado. Esto está ahora mismo, yo pensaba que sí, pero la última prueba que he hecho no termina de funcionar. Porque muchas veces que la IA te dice, ya está. Y luego tú le dices, no está. Y entonces te dice, claro, no está porque toco. Incluso he llegado, porque claro, yo me lo leo todo, porque no le puedo estar diciendo que sí a todo. De hecho, en alguna ocasión le he dicho, no, pero si esto no es lo que habíamos quedado, si habíamos quedado otra cosa. ¡Hombre, si tienes razón! Y toco todo, y venga tokens, y a corregir. Y al final tengo un sistema de 1000 pares de narices montado. Sí, estoy contento, no. Lo siguiente, pero también, digamos, un poco sobrepasado por todo lo que estoy creando con esta inteligencia artificial. Este capítulo de hoy es muy posible que muchos suscriptores de Milcar Daily Premium no lo puedan escuchar. ¿Por qué? Porque yo pensaba, digamos, hacer una especie de transición entre el feed antiguo y el feed nuevo. Ese feed antiguo con usuario y contraseña que tantos problemas da, bueno, pues este feed nuevo, los usuarios premium de todos mis podcasts lo tienen en la zona privada de la web. Oye, usadlo, empezar a probarlo, etcétera, etcétera. Pero no va a poder ser. ¿Por qué? Porque ese feed antiguo, que hasta ahora se basaba en los nombres normales de los MP3. Pero ahora el CDN, que es quien sirve esos MP3 para el feed antiguo, para el feed nuevo, para todo el mundo, le ha añadido un hechizo a esos MP3. Y no te los entrega, aunque tú conozcas la URL. Yo te podía dar aquí la URL exacta de uno de mis capítulos. Bueno, pues mi CDN no te lo va a dar, porque se lo estás pidiendo con un token añadido que está basado en un hash que hay en Stripe, que se ha generado porque hemos visto que tú estás suscrito a estas suscripciones. Porque tampoco tengo una suscripción. O sea, hay 5 suscripciones que dan acceso a Weekly. Evidentemente ahora mismo hay 2, una mensual y otra anual. Pero hay 3 que son antiguas. Hay 4 que dan acceso a Milcar Daily Premium. Hay 2 que dan acceso a Sujétame el Micro Premium. O sea, yo le he tenido que explicar un montón de cosas. Y encima, los archivos en el CDN, yo los tenía ordenadicos por carpetas y un montón de cosas, pero también había algunas excepciones y había algunas movidas un poco raras. Y oye, poco a poco, pum, 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 pum. Claro, esto es susceptible todavía de fallos. Y esto es lo que nos ha pasado en el día de ayer, en el lunes, que era la primera vez que yo empezaba a meter los archivos, digamos, codificados, ¿no? Para que no venga cualquier otro listo con su propia IA y me asalte el servidor. Y claro, me he dado cuenta que eso descuajeringa el feed viejo. Y el feed nuevo encima le pasaba una serie de cosas. El caso es que, bueno, al final me he dado cuenta de que si codifico los archivos, el feed viejo ya no funciona. Con lo cual, esa transición que yo quería hacer a lo largo de un par de semanas y a ver si en junio, tiene que ser ya. Ayer por la tarde envié un email a los suscriptores de Milcar Daily Premium para decirles tienes que usar ya el feed nuevo sin más remedio. Y bueno, y más cambios que van a venir en ese sentido. Y bueno, pues quería contarte esto hoy. Se me ha ido un poco de largo el podcast. Para animarte, no entres a la IA si no lo has hecho todavía o si no sabes qué hacer. Mi consejo es básicamente lo que yo he hecho. ¿Qué dirás tú? ¿Desarrollo yo también un hosting de podcast premium? No, eso ya lo he hecho yo. Lo que yo te aconsejo es que busques un problema que tú tengas. Un problema que tú tengas que tenga una solución informática. Porque muy posiblemente lo vas a poder resolver. Yo estoy muy contento ahora mismo con Cloud y con Cloud Code, ¿no? La versión de código, que es con la que he hecho esto y con la que he hecho algunos plugins
y algunas otras historias para el Mac y para mi WordPress. Pero Joan Boluda, por ejemplo, que es para mí nuestro líder absoluto en este aspecto de todas las cosas que ha hecho, ahora se ha pasado a Codex, que es la herramienta de programación de ChatGPT. Yo, en fin, todavía no he dado ese salto, no sé si lo daré porque estoy muy contento, me encuentro muy cómodo, entiendo cómo trabaja, ya tenemos un contexto, tenemos una historia juntos y tal. Entonces yo te recomendaría que si estás en esto, si estás por intentar sacarle más provecho a la inteligencia artificial, mientras el precio es el que es, porque tengo claro que nos están regalando tokens. O sea que no es posible que yo todo lo que haga lo pueda hacer con una suscripción de 20 euros. Esto va a costar más caro enseguida. Si tú estás en esto de querer hacer y tienes el mismo agobio que yo tenía hace unos meses, relájate, no pienses en qué quiero hacer con la IA. Piensas en qué problema tecnológico tengo que me podría resolver la IA. Ya te digo, yo me he hecho servicios para el Mac para quitar páginas en blanco de PDFs, para trocear PDFs cada X páginas, para renombrar una serie de PDFs muy concretos que genero en mi empresa escaneando, y le he establecido unos patrones y yo lo he hecho ahí y he dicho, no sé si he dicho renumerar, quería decir renombrar. Estos son cosas, y el podcasting, este monstruo que he creado, es solo una de las cosas que he creado, la más grande, sin duda, pero he creado una aplicación para Mac, también relacionada con el podcasting. Entonces, no te agobies como yo me agobié, no sufras como yo sufrí, no te dejes avasallar por mi experiencia como yo me sentí intimidado por la experiencia de los demás. Siéntate delante de tu guía de confianza, si es que podemos confiar en alguno de estos bichos, mientras el precio es el que es, y empieza por tratar de solucionar algún problema que ya tengas. Seguro que puede ser el principio de una buena experiencia. Nada más, espero tus comentarios en Mastodon, @emilcar.social o en la comunidad privada de Emilcar FM en Discord para suscriptores de Emilcar Daily Premium y Weekly. ¿Quieres más de Emilcar Daily? Suscríbete a Emilcar Daily Premium desde emilcar.fm/daily y disfruta de capítulos exclusivos los lunes y viernes y también de todos los demás con sonido en HD, acceso anticipado al filo de la medianoche y sin publicidad. Todo esto en tu aplicación de podcast favorita. Que tengas un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.